Mi nombre es Sofía. Siempre me he considerado una mujer de rutinas, de esas que planifican el café de la mañana y la cena de la noche con la misma meticulosidad. Mi vida transcurría en un compás predecible, como una melodía clásica que conoces de memoria. Jamás imaginé que un par de ojos oscuros y una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del Mediterráneo serían capaces de desajustar cada nota, de hacer que mi perfecta sinfonía se convirtiera en un bolero apasionado. Era una tarde de sábado, el sol de otoño se colaba tímidamente por los ventanales de la librería, el rincón del lector, en el barrio de las Letras en Madrid. El aire olía a papel envejecido y a café recién molido, una mezcla embriagadora para cualquier amante de los libros. Estaba allí, perdida entre las estanterías de madera oscura, enfrascada en la eterna dicotomía entre un thriller histórico sobre la Inquisición o una novela costumbrista ambientada en un pueblo andaluz. Mi vestido, un modelo vaporoso de lino color azafrán, se movía con cada paso, y las sandalias de cuero trenzado dejaban entrever mis pies, cuidados con una pedicura en tonos tierra. En mi muñeca, un brazalete de filigrana plateada tintineaba suavemente. De repente, una voz grave, con un ligero acento andaluz que parecía arrastrar las palabras como si fueran pétalos de rosa, me sacó de mis cavilaciones. Difícil elección, ¿verdad? Levanté la vista del libro y mis ojos se encontraron con los suyos. Eran de un marrón tan profundo que parecían contener la inmensidad del cielo nocturno sobre Sierra Nevada. Diego estaba allí, sosteniendo una edición antigua de Don Quijote de la Mancha, con esa mirada de quien ya sabía que iba a desarmarme. Llevaba una camisa de lino blanco inmaculado, los primeros botones desabrochados revelando un atisbo de piel tostada por el sol, y unos pantalones claros que realzaban su figura atlética. Sí, soy terrible para las decisiones, respondí con una risa nerviosa, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. ¿Y tú, el Quijote, no es un poco cliché? Él sonrió, y juro que el sonido de su risa era como el rasguear de una guitarra flamenca, una melodía que no querías que terminara. Cliché a veces es más verdadero. Las cosas más simples son las que más dicen, comentó, hojeando el libro con una solemnidad que me pareció encantadora. Luego, me miró de nuevo con un brillo travieso en los ojos. ¿Y tú qué buscas? ¿Algo que te cambie la vida o solo una distracción para el fin de semana? No supe qué responder. Quiero decir, estaba allí solo para pasar el rato, pero de repente, con él mirándome de esa manera, parecía que la respuesta correcta era algo mucho más grande. Quién sabe, quizás un poco de ambos, dije, intentando sonar tan desenfadada como él, aunque mi voz tembló un poquito. Hablamos de libros, de la infame tarta de Santiago que servían en la cafetería de la librería, de cómo él siempre había soñado con recorrer la ruta del vino por La Rioja pero nunca pasaba de planearlo en papel. Tenía esa forma de hablar, a medio camino entre el soñador y el bromista, que me hacía querer escuchar más. Cuando me di cuenta, habíamos pasado una hora entera allí, sentados en una mesita diminuta, con tazas vacías y un montón de risas compartidas. Sofía, ¿verdad?, dijo, saboreando mi nombre como si fuera un bocado exquisito. ¿Puedo llamarte algún día? Para discutir más sobre libros, claro. Me reí, sintiendo un aleteo de mariposas en el estómago. Claro, solo sobre libros, le pregunté, arqueando una ceja, sorprendida de sentirme tan a gusto con él. Bueno, quizás sobre otras cosas también, me guiñó un ojo, y mi corazón dio un salto. Pero solo si tú quieres. Quise. Claro que quise. Le di mi número, y cuando se fue con ese libro bajo el brazo y una última mirada que parecía decir, esto no termina aquí, supe que algo grande estaba a punto de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego no era de medias palabras ni de medias intenciones. Llamaba todas las noches, me enviaba mensajes divertidos durante el día, y cada conversación era como una invitación a sumergirnos más profundo. Quería saberlo todo sobre mí, lo que amaba, lo que me irritaba, incluso cuál era mi recuerdo favorito de la infancia. Y, Dios mío, cómo hablaba con pasión sobre su trabajo como diseñador de mobiliario artesanal,
sobre las canciones de Paco de Lucía que lo hacían cerrar los ojos y soñar, sobre cómo él creía que la vida estaba hecha de momentos que teníamos que aferrar con ambas manos. ¿Sabes, Sofía?, dijo una de esas noches, mientras hablábamos por teléfono, yo tumbada en la cama con una sonrisa boba, mis dedos jugando con el encaje de mi camisón de seda. No soy de creer en el destino, pero parece que apareciste en el momento justo. Ah, sí, bromeé, intentando derretirme con esas palabras. ¿Y qué soy entonces? Un capítulo nuevo en un libro, respondió, tan serio que me quedé sin aliento por un segundo. Luego, se rió, como si quisiera aliviar el peso. Estoy siendo cursi, ¿verdad? Un poco, admití, riendo también. Pero me gusta. Y me gustaba. Me gustaba cómo me hacía sentir especial, como cada mensaje suyo parecía un abrazo a distancia. Pero también empecé a darme cuenta de que Diego no era solo intensidad en los sentimientos, era intenso en todo. Quería verme a todas horas, estar conmigo todo el tiempo. Al principio era maravilloso. Aparecía con churros y chocolate a mi puerta por la mañana, me llevaba a pasear por los parques del Retiro que yo ni sabía que existían en la ciudad, y cada encuentro era como una página de un romance que nunca quería que terminara. Pero poco a poco, comencé a sentir el peso. Yo trabajaba como profesora de historia en un instituto, y mi rutina era ajetreada. Tenía exámenes que corregir, clases que preparar, y a veces todo lo que quería era una noche a solas con una serie y una onza de chocolate negro. Diego, por otro lado, parecía no cansarse nunca. Me enviaba mensajes como, ¿puedo pasar un momento solo para verte? O, te echo de menos, ¿vienes a tomar un helado conmigo? Y aunque lo adoraba, empecé a sentir que necesitaba un poco de espacio. Diego, te adoro, pero mañana tengo una reunión temprano, le dije una noche cuando sugirió una cena de última hora. ¿Qué tal el fin de semana? Se quedó en silencio por un segundo, y casi podía ver su puchero a través del teléfono. Está bien, pero solo porque eres muy linda cuando hablas en serio, dijo con ese tono medio bromista, medio dolido. Pero en serio, Sofía, solo quiero tenerte cerca, ¿es mucho pedir? Me reí, pero sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez que vivía algo así, este amor tan grande, tan voraz, que parecía querer engullir todo mi tiempo. Amaba estar con él, pero también amaba mi propia compañía, mis momentos de silencio. ¿Cómo equilibrar eso? Esa semana, quedamos en vernos un sábado por la tarde en una cafetería con mesitas en la acera y guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento de hadas. El lugar se llamaba El Jardín de las Delicias, y estaba en un rincón bohemio del barrio de Gracia, en Barcelona. Llegué un poco tarde, con el cabello alborotado por la brisa mediterránea y un ligero brillo en los labios gracias a un labial cereza que había elegido con picardía. Llevaba una falda de corte ébase en un vibrante color turquesa, que bailaba con cada paso, y una blusa de seda con transparencias sutiles que dejaban entrever los tirantes de un bralete de encaje. Mis zapatos eran unas cuñas de esparto que alargaban mis piernas, y el aroma de mi perfume a jazmín me envolvía delicadamente. Diego ya estaba allí, con esa sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Llevaba una camiseta de algodón gris que se ajustaba a sus hombros anchos y unos vaqueros desgastados que le daban un aire casual pero increíblemente atractivo. «Estás preciosa», dijo, levantándose para abrazarme. Su abrazo era cálido, firme, y por un momento olvidé cualquier preocupación. Podría haberme quedado así, envuelta en sus brazos, sintiendo el latido de su corazón contra el mío, el olor a su piel y a ese jabón con notas cítricas que usaba. «¿Siempre dices eso?», le repliqué, sentándome y agarrando el menú, más para ocultar el rubor en mis mejillas que por hambre. «Porque siempre es verdad», respondió, inclinándose un poco sobre la mesa con esa mirada que me hacía querer perderme en él. Pedimos un capuchino para mí y un café solo para él, y la conversación comenzó ligera, como siempre. Él me contó sobre un cliente pesado en el trabajo, uno de esos que exigía perfección milimétrica para un mueble rústico,
y yo le hablé de una alumna que me había sorprendido con un trabajo de investigación increíble sobre la historia del flamenco. Pero en algún momento, él tomó mi mano por encima de la mesa y el tono cambió. Sus dedos largos y fuertes, con esas uñas cortas y bien cuidadas, se entrelazaron con los míos. Sofía, sé que a veces soy demasiado, comenzó con una sonrisa un poco avergonzada, su pulgar acariciando el dorso de mi mano. Quiero decir, sé que te llamo a todas horas, que quiero verte todos los días, pero es que eres tan increíble, ¿sabes? Nunca sentí esto antes. Sentí mi corazón acelerarse. Era exactamente lo que yo sentía por él, pero escucharlo tan crudo, tan honesto, me dejó sin palabras por un instante. Diego, yo tampoco sentí esto nunca, admití, apretando su mano. Pero a veces necesito respirar un poco, ¿sabes? No es que no quiera verte, es solo que... Eres una mujer independiente, lo sé, me interrumpió con un tono bromista, pero los ojos serios. Y adoro eso de ti. Solo dime cómo hago para amarte sin asfixiarte. Aquella frase me cogió desprevenida. Él quería aprender, ajustarse, hacer que funcionara. Y en ese momento, sentados en aquella cafetería, con él y el sol dorado acariciando el final de la tarde, supe que valía la pena intentarlo. Sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y un cariño tan grande que casi no me cabía en el pecho. Diego me miraba con esos ojos castaños que parecían ver más allá de mí, como si él ya supiera que juntos íbamos a encontrar la forma de que esto funcionara. Está bien, vamos a hacer un trato, dije, intentando mantener el tono ligero pero con un toque de seriedad. Puedes llamarme, mandarme mensajes, aparecer con café de la nada, pero dame unos momentos para respirar, para ser solo Sofía, la profesora loca que corrige exámenes hasta medianoche. Él se rió, inclinando la cabeza como si estuviera evaluando la propuesta. Negocio cerrado, pero solo si puedo robarte para una cena sorpresa de vez en cuando, sin avisar, solo para sacarte de esa rutina de exámenes. Combinado, respondí, apretando su mano con un poco más de fuerza. Pero nada de aparecer en el instituto con un ramo de flores delante de mis alumnos, ¿eh? Nunca me van a dejar en paz. No prometo nada, dijo con una sonrisa traviesa que me hizo poner los ojos en blanco, pero también reír. Aquel día marcó un nuevo ritmo para nosotros. Diego seguía siendo intenso, claro, creo que eso era parte del paquete que él era. Pero empezó a respetar más mis espacios. Me mandaba un mensaje dulce por la mañana, tipo, buenos días, no olvides sonreír hoy, y a veces pasaba el día sin insistir en verme. A cambio, yo me abría más. Lo invitaba a entrar en mi mundo. Lo llevé a un mercadillo de antigüedades en el Rastro de Madrid que yo amaba, donde él fingió interesarse por un reloj de bolsillo averiado solo para hacerme reír, y una noche apareció en mi casa con una pizza de jamón ibérico y un DVD de una película de Pedro Almodóvar antigua. Me reí, acurrucándome a su lado mientras la película comenzaba. La noche fue perfecta. La pizza estaba caliente, la película era una joya del cine español, y Diego sostenía mi mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo, sus dedos entrelazados con los míos, el calor de su piel transmitiéndome una seguridad increíble. Cuando las luces de la pantalla se apagaron y los créditos subieron, él se giró hacia mí con esa mirada que siempre me desarmaba. Sofía, ¿puedo decirte una cosa? Su voz era suave, casi un susurro. Claro, respondí, sintiendo mi corazón dar un pequeño salto. Sé que a veces soy un poco exagerado, pero es que cuando estoy contigo parece que el tiempo vuela y quiero aprovechar cada segundo, dijo, pasando la mano por su cabello, medio sin saber qué hacer. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser el hombre que te mereces. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de ternura y algo más fuerte, más profundo. Me incliné y lo besé despacio, como si quisiera guardar ese momento para siempre. El beso de Diego era gentil, pero con una chispa que hacía que mi corazón se disparara. Sus labios se movían con una cadencia perfecta contra los míos,
y pude saborear el café que había tomado horas antes. Era un beso que lo decía todo sin palabras. Cuando nos separamos, sonreí, un poco aturdida. Ya eres más de lo que imaginaba, Diego, dije, mi voz un poco ronca. Solo no me hagas llorar en todas las películas, ¿vale? Él se rió, y nos quedamos allí abrazados mientras la noche seguía tranquila afuera. El tenue resplandor de la pantalla apagada se reflejaba en sus ojos, y pude sentir su respiración suave contra mi cuello. ¿Sabes, Sofía?, murmuró, con la frente apoyada en la mía, sus dedos acariciando suavemente mi cintura. Podría pasar el resto de mi vida así, solo contigo en cualquier lugar. Sentí un escalofrío, no solo por sus palabras, sino por la forma en que las dijo, como si yo fuera lo único que importara en su universo. Levanté mi rostro y nuestros ojos se encontraron. Había algo allí, una promesa tácita, un sentimiento que no necesitaba de palabras. ¿Te quedas aquí esta noche?, pregunté, la voz baja, mis ojos buscando los suyos con una mezcla de cariño y vulnerabilidad. No respondió con palabras, solo asintió con un beso más. En los momentos siguientes, nos dejamos llevar por el cariño y la conexión que nos unía. Todo se dio con una naturalidad y un amor legítimo. La forma en que sus manos recorrían mi espalda, la suavidad de sus caricias en mi cabello, el cuidado en cada movimiento. Era como si cada gesto fuera una forma de decir lo importantes que éramos el uno para el otro, una delicada danza de piel y emociones. Si el mundo pudiera haberse detenido allí, no me habría importado. Y yo sonreía, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación se fue fortaleciendo, haciéndose más nuestra. Diego seguía teniendo sus momentos de querer tenerme solo para él, claro, creo que eso era parte de su esencia, de esa pasión que tanto me atraía. Pero ahora sabía dosificarlo. Me mandaba una foto de un amanecer desde su ventana con un «buenos días, mi sol», o un audio con alguna ocurrencia graciosa, y a veces pasaba el día sin insistir para vernos, dejándome espacio para mis clases, mis correcciones de exámenes y mis momentos de soledad. A cambio, yo me abría más. Lo invitaba a entrar en mi mundo, a conocer esas pequeñas manías que tenía. Lo llevé a mi clase de baile flamenco, donde él, con su timidez inicial, terminó haciendo palmas con un ritmo increíble, y una noche apareció en mi casa con una selección de quesos manchegos y vinos de La Rioja, diciéndome que quería que probara los verdaderos sabores de España. Reí, acurrucándome a su lado mientras la música de un disco de Niña Pastori llenaba la sala. La noche fue perfecta. Los quesos estaban deliciosos, el vino nos desinhibió y Diego, con su mano en mi pierna, me contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo de Extremadura, de cómo su abuela le enseñó a tallar la madera. Cuando la última nota de la guitarra se desvaneció, se giró hacia mí con esa mirada que siempre me desarmaba. Sofía, dijo, su voz ronca por el vino y la emoción. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Apoyó su frente en la mía. Me has cambiado la vida, me has enseñado a ver la belleza en lo cotidiano y a no tener miedo de sentirlo todo. Sus pulgares acariciaron mis pómulos, y pude sentir la suavidad de su piel contra la mía. Mi corazón dio un vuelco. Él, que era tan intenso, tan pasional, estaba mostrando una vulnerabilidad que me derretía. Tú también a mí, Diego, respondí, mi voz apenas un susurro. Me has enseñado que la vida no es solo planificar, sino también dejarse llevar por el momento, por la pasión. Me acerqué a él, mis manos buscando su rostro, sintiendo la suave barba de 2 días que me encantaba. Y me has enseñado que amar de verdad es encontrar ese equilibrio. Nos besamos de nuevo, esta vez con una profundidad que trascendía las palabras. Era un beso que sellaba un acuerdo silencioso, una promesa de que, a pesar de nuestras diferencias, estábamos dispuestos a encontrar ese ritmo, esa danza, que hiciera que nuestro amor funcionara. La noche siguió, y nos permitimos explorar esa conexión de una manera más íntima, con la misma ternura y respeto que caracterizaba cada uno de nuestros encuentros.
El aire se cargaba de la esencia de nuestra unión, un aroma a piel, a confianza, a un futuro que se estaba construyendo con cada caricia, con cada mirada, con cada susurro. Sabía que estábamos construyendo algo real, algo que valía la pena cuidar. Y aunque seguía necesitando mis momentos, juntos estábamos aprendiendo a bailar al ritmo de la música de nuestro amor. Nuestro amor, como un buen vino de Jerez, parecía mejorar con el tiempo. Nos habíamos vuelto una pareja envidiable para nuestros amigos, él, el artista apasionado y yo, la profesora con los pies en la tierra. Las conversaciones se prolongaban hasta la madrugada, los abrazos se hacían más largos, y la forma en que nuestras manos se buscaban, casi sin pensar, se había convertido en un lenguaje propio. Pero la vida, como una novela de misterio, siempre guarda un giro inesperado. Unas semanas después de aquel acuerdo en el café, Diego empezó a comportarse de una manera extraña. Pequeños detalles, casi imperceptibles al principio. Llamadas que no contestaba, mensajes que llegaban horas después. Lo atribuí al cansancio, a la presión de un nuevo proyecto en su estudio de diseño. Él siempre estaba inmerso en alguna pieza de mobiliario única, una silla inspirada en las formas de Gaudí o una mesa con incrustaciones de madera de olivo. Mis amigos me decían, es normal, Sofía, los artistas tienen sus momentos de concentración. Y yo quería creerles. Pero los momentos se hicieron más frecuentes. Una noche, lo llamé para contarle sobre el trabajo que mis alumnos habían hecho para un proyecto sobre la Guerra Civil Española, un trabajo que me había emocionado hasta las lágrimas. La conversación fue tensa. Sofía, estoy un poco ocupado ahora, me dijo con un tono cortante que nunca le había escuchado. ¿Podemos hablar luego? Mi corazón se encogió. Siempre había tenido tiempo para mis historias, para mis pequeños triunfos cotidianos. Al día siguiente, le envié un mensaje sugiriéndole una cena en nuestro restaurante favorito de tapas, El Bocado del Alma, en el corazón de Sevilla. Un lugar con azulejos antiguos y un aroma a jazmín que nos encantaba. Su respuesta llegó horas después, lo siento, tengo un compromiso ineludible. ¿Qué tal si lo dejamos para la semana que viene? Un compromiso ineludible. Esa frase, tan impersonal, me taladró el pensamiento. Decidí darle espacio, tal como habíamos acordado. Me sumergí en mis clases, corregí más exámenes de lo habitual, y me apunté a un curso de Historia del Arte en la universidad. Me puse un vestido de seda en color rojo pasión, con un escote asimétrico que dejaba al descubierto un hombro, y unos tacones altos que me hacían sentir poderosa. La tela fría se deslizaba por mi piel con cada movimiento, y el collar de plata con un pequeño colgante de coral que siempre usaba parecía vibrar con mi inquietud. Intenté convencerme de que era normal, que cada uno necesitaba su tiempo y sus proyectos. Pero la ansiedad, como una sombra persistente, empezó a acompañarme. Los compromisos ineludibles de Diego se multiplicaron. Los fines de semana que solíamos pasar juntos, explorando mercadillos o museos, ahora se llenaban con sus misteriosas ausencias. Cuando lográbamos vernos, su mirada no tenía el mismo brillo, sus ojos parecían cansados, distantes. Esa chispa traviesa que tanto me gustaba, esa forma en que sus ojos me devoraban, había desaparecido. Incluso sus abrazos se sentían diferentes, menos firmes, menos llenos de esa pasión que me había enamorado. Una tarde, mientras estábamos en un parque, sentados en un banco bajo la sombra de un árbol de naranjos, intenté abordarlo. Llevaba una blusa blanca de algodón con bordados florales y unos pantalones culotte de lino que dejaban al descubierto mis tobillos y unas sandalias bajas. Me sentía vulnerable, expuesta, pero necesitaba respuestas. Diego, ¿está todo bien?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Tomé su mano, pero él la retiró suavemente, casi inconscientemente. Se quedó en silencio por un momento, mirando al horizonte, como si estuviera buscando las palabras adecuadas en el cielo azul. Sofía, comenzó, su voz grave, pero sin la calidez habitual. Necesito un tiempo. Creo que,
esto es demasiado para mí ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Demasiado? ¿Qué es demasiado, Diego? La voz se me quebró, pero intenté mantener la compostura. Él se levantó del banco, inquieto. La intensidad. Todo. Tú. Siento que, no puedo con todo esto ahora. Su mirada evitó la mía. Las palabras fueron como puñales. ¿Demasiado? Yo. Toda nuestra conexión, nuestras risas, nuestros sueños, ¿eran demasiado? Sentí un vacío inmenso, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las lágrimas empezaron a empañar mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Estás terminando conmigo?, pregunté, la voz ahogada. Él suspiró, y por primera vez, me miró a los ojos. Había una mezcla de dolor y resignación en su mirada. No lo sé, Sofía. Solo sé que necesito espacio. Mucho espacio. Para pensar. Para respirar. Las palabras se quedaron en mi garganta. No había reproches, no había discusiones, solo una aceptación dolorosa de que lo que creía tan sólido, tan inquebrantable, se estaba desmoronando ante mis ojos. Me levanté del banco, mis piernas temblaban. No podía quedarme allí, no podía soportar su distancia, su frialdad. Entiendo, dije, forzando la voz. Espero que encuentres lo que buscas, Diego. Me di la vuelta, y caminé lejos, dejando atrás no solo a Diego, sino también el eco de una sinfonía que, de repente, se había vuelto un silencio ensordecedor. Los días que siguieron a aquel encuentro en el parque se fundieron en una niebla de dolor y confusión. Mi apartamento en el barrio de Malasaña se sentía vacío, el eco de su risa ausente, el silencio de las noches, ensordecedor. Diego se había esfumado, llevándose consigo la vibrante paleta de colores con la que había pintado mi vida. Mis rutinas, que antes me daban seguridad, ahora eran solo un recordatorio constante de su ausencia. Me aferré a mi trabajo, a las clases, a la corrección de exámenes, buscando refugio en la estructura y el orden que él había desordenado tan bellamente. Intentaba mantener la compostura frente a mis colegas y alumnos, pero sentía un nudo constante en el estómago, una punzada en el pecho que me recordaba que algo vital se había roto dentro de mí. Los fines de semana eran los más difíciles. Antes, la emoción de ver a Diego, de descubrir un nuevo rincón de Madrid o un plato de tapas exótico, llenaba mis horas. Ahora, el tiempo se estiraba, interminable, lleno de recuerdos agridulces. Una tarde, mientras me preparaba para una clase, me miré al espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos, antes llenos de vida, ahora parecían cansados y tristes. Decidí que no podía seguir así. Tenía que intentar contactarlo, al menos para entender qué había pasado. Necesitaba un cierre, una explicación, algo que me permitiera seguir adelante. Me puse mi falda lápiz de cuero negro, que siempre me hacía sentir fuerte y decidida, combinada con una blusa de seda color esmeralda que resaltaba mis ojos. Mis botines de tacón alto resonaban en el suelo mientras me dirigía a su estudio. Sabía que estaría allí. El estudio de Diego, en el barrio de Lavapiés, era un lugar que siempre me había fascinado. Lleno de herramientas, de trozos de madera, de diseños a medio terminar. Olía a madera recién cortada, a barniz, y a veces, a ese incienso de sándalo que a él le gustaba quemar mientras trabajaba. Al entrar, el aire se sentía más pesado, la energía diferente. Las piezas de mobiliario que solían estar dispersas por el espacio, esperando su toque final, ahora parecían ordenadas de una manera extraña, casi fría. Lo encontré enfrascado en un diseño, de espaldas a mí, las manos llenas de virutas de madera. Su cabello, antes tan perfectamente despeinado, ahora caía sobre su frente de una manera que denotaba cansancio. La luz de la tarde se colaba por los grandes ventanales, iluminando el polvo en el aire y la silueta de su figura. Diego,
mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Se sobresaltó y se giró, sus ojos, antes tan expresivos, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y algo indescifrable, una barrera que nunca antes había visto. Llevaba una camiseta de tirantes que dejaba al descubierto sus brazos musculosos, cubiertos de pequeñas gotas de sudor y virutas de madera. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro, como si no esperara verme. Necesito saber, le dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Necesito saber qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué esta distancia? Él suspiró, dejando caer la herramienta que sostenía sobre la mesa. Se frotó la nuca, evitando mi mirada. Sofía, te lo dije. Necesito espacio. Estoy pasando por un momento difícil. ¿Un momento difícil que no puedes compartir conmigo?, pregunté, la impotencia transformándose en frustración. Pensé que éramos un equipo. Que podíamos hablar de todo. Se acercó a una de sus obras, una silla de diseño vanguardista, y la acarició con los dedos, como si esa madera fuera más fácil de entender que yo. Hay cosas que uno tiene que resolver solo, Sofía. Cosas que no tienen que ver contigo. Que no te incumben. Aquella frase fue como una bofetada. Que no me incumbían. Después de todo lo que habíamos compartido, ¿había secretos tan profundos que no podía ni siquiera insinuarme? Un escalofrío me recorrió. Mis ojos se posaron en una de las esquinas del estudio, donde solía tener un pequeño mueble con sus herramientas más preciadas. Había algo diferente. Un pequeño objeto que no reconocí. Una cajita de madera tallada, de un diseño muy peculiar, casi oriental, que nunca antes había visto. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando la cajita, mi voz teñida de una sospecha creciente. Diego se tensó, sus hombros se pusieron rígidos. Nada. Un encargo. Un proyecto nuevo, dijo, demasiado rápido, con una sequedad que me heló la sangre. Me acerqué a la cajita, mi curiosidad superando el miedo. Era pequeña, de ébano oscuro, con intrincados grabados de símbolos que no reconocí. El aire alrededor parecía vibrar con una extraña energía. Mis dedos casi rozaron la tapa. No la toques, exclamó Diego, su voz más alta y más abrupta de lo que nunca le había escuchado. Sus ojos, ahora, estaban llenos de una mezcla de pánico y algo más oscuro, algo que no lograba comprender. Se abalanzó sobre la mesa, cubriendo la cajita con su cuerpo, interponiéndose entre ella y yo. Me quedé helada. Nunca lo había visto así. Aquella reacción, tan desmedida, tan protectora hacia un objeto inanimado, me llenó de un terror desconocido. Su respiración era agitada, sus ojos fijos en mí, pero su mirada no era la del Diego que yo conocía. Había algo perturbador. ¿Qué demonios es eso, Diego?, le pregunté, mi voz apenas un susurro, pero esta vez, con una frialdad que no era la mía. La silueta de sus músculos tensos bajo la camiseta, el sudor brillando en su piel, ya no me atraían, sino que me causaban una punzada de miedo. Él no respondió. Solo me miraba, la expresión de su rostro inescrutable. Un largo y tenso silencio se instaló entre nosotros, un silencio que era más aterrador que cualquier grito. El aire del estudio parecía haberse vuelto denso, cargado de una electricidad inestable. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Me di cuenta de que el hombre que tenía delante, el hombre que había amado con tanta pasión, ya no era el mismo. O quizás, nunca lo había sido del todo. Una parte de él, oscura y enigmática, había permanecido oculta, y ahora, se estaba revelando ante mis ojos. Mis ojos se posaron en la cajita, medio oculta bajo su brazo. Los grabados en ella parecían moverse, casi como si respiraran. Un débil aroma a algo antiguo, a tierra y a incienso, flotaba en el aire. La fascinación se mezcló con un creciente temor. Lo que estaba frente a mí no era solo un hombre que me dejaba,
sino un misterio que no podía comprender. ¿Qué secretos guardaba esa cajita? ¿Y qué había transformado a Diego en este extraño, en esta sombra de sí mismo? La respuesta, o su ausencia, parecía abrir un abismo entre nosotros, un abismo mucho más profundo que cualquier dolor de una ruptura.